Y esta mañana estamos hablando acerca del anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores. Este es el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores. Y tenemos como nuestro texto base Lucas capítulo 2, versículo 8 al 21. Ya hemos visto que ha habido varios anuncios. ¿Ustedes se acuerdan en el texto de la Biblia? El ángel Gabriel en primer lugar vino y anunció a Zacarías acerca de la venida de un mensajero antes de Jesús. Y luego el ángel Gabriel también apareció a María y entonces pues le anunció de que iba a nacer Jesús. La semana pasada vimos que efectivamente Jesús ha nacido. Pero esta semana estamos viendo otro anuncio, y es que ángeles vienen también a anunciar a los pastores acerca del nacimiento de Jesús. Quiero que usted vea esta interacción. Muchos ángeles están siendo despachados, muchos mensajeros de parte del trono de Dios están siendo despachados. Porque efectivamente el niño que nace es un niño que es rey. ¿Se da cuenta usted el tema real que hay ahí? Dios tiene ángeles que le sirven. Y estos ángeles están very excited, están bien animados por todo esto que Dios está trayendo a cumplir, está haciendo cumplir. Pero aquí tenemos nosotros que en el versículo 8 se nos dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias del rebaño, de su rebaño. Hay varias cosas que quiero que vean. Dice que había pastores en la misma región y ellos velaban y guardaban las vigilias de su rebaño. Esto ocurre hasta el día de hoy, ¿saben? Belén sigue siendo un pueblo de pastorcillos y donde se crían becerros, se crían rebaños de ovejas, etc. Y contrario con lo que es la enseñanza cristiana popular, que se dice que los pastores eran realmente personas sospechosas, ¿no? O que tal vez eran de poca educación y tal vez eran gente como vulgar, ¿no? Eso no es lo que Lucas está tratando de comunicarnos aquí. Lucas está tratando de hacer una conexión. Y la conexión que está tratando de hacer Lucas es que tanto Moisés, que es ¿se acuerdan? El gran maestro de Israel, era un pastor de ovejas. ¿Se acuerda que él pastoreaba en Madián, según lo que nos dice el libro de Éxodo? Pero también el rey David era un pastor. Así que lo que tenemos aquí es que Lucas nos quiere decir que va a venir un pastor que es mayor que Moisés. Y va a venir un pastor que es mayor que David. Este es el descendiente, ¿no? De hecho, el libro de Hebreos contrasta a Moisés con Jesús, ¿no? Moisés representa el antiguo pacto, Jesús representa el nuevo pacto. Pero además quiero decir algo que pasaba con estas ovejas, y es que estos becerros que ocurrían ahí, que tenían estos pastorcillos en Belén, eran usados para los sacrificios del templo. De ahí era donde crecían los becerros que la gente compraba para sacrificarlos en el templo. Usted se acuerda que el templo era un lugar donde se hacían sacrificios. Así que sabe una cosa, el hecho de que Jesús haya nacido en este pueblo, que yo la semana pasada les dije que era Bethlehem, ¿no? Era un lugar donde se hacía pan, ¿no? Dios nos está diciendo que el pan del cielo ha nacido ahí. Pero no solamente el pan del cielo, también uno que es mayor, un pastor que es mayor que Moisés, un pastor que es mayor que David, y además el que será el sacrificio final de Dios. Él es el sacrificio final, Él es el becerro final. Dios no va a aceptar otro sacrificio, sino el sacrificio de Dios. De hecho, se le llama el cordero de ¿quién? ¿De quién? De Dios. No es el cordero de los pastorcillos, no es el cordero del pueblo que sacrificaban en el templo. Es el cordero de ¿quién? De Dios. Viene de Dios. De hecho, el libro de Hebreos, y me gustaría que lo leamos,
el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 12, dice algo interesante. Léalo conmigo, por favor. Hebreos 9, 12. Y dice el versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho en manos del signo de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de qué cosa, de becerros, de los que se criaban en Belén, sino por qué cosa, por su propia ¿qué? Sangre. Por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no se necesitaban los becerros. En otras palabras, los mismos pastores van a quedarse sin negocio, ¿no? Y de hecho, eso es lo que pasó, porque en el año 70, cuando Dios destruye finalmente el templo, ya no se necesitaban más corderos, solamente para comer nomás, pero no más para el sacrificio. Porque el sacrificio final es ¿quién? ¿Quién es? Cristo. Él es el último cordero. Así que quiero que vean esto. Había pastores en la misma región, ¿no?, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Hay otra cosa más ahí. Y es que a Dios se le llama Adonai Roí. Díganlo conmigo, Adonai Roí. Eso dice, Jehová es mi pastor. Díganlo conmigo, Adonai Roí. Y un pastor es alguien que vela, díganlo conmigo, vela. ¿No? Y esa es exactamente la palabra que se usa ahí. Dice que estos pastores que velaban, que observaban y protegían. Y dice en hebreo fulazontes. Y dice que guardaban, y esto es fulacas, como centinelas, como guardianes. Y dice que guardaban a su rebaño. Hay una lección tremenda. Dios es el pastor de Israel, le dice la Escritura. Él es Adonai Roí. Roí viene de mirar, viene de ver, de observar. Y Él va a levantar uno que es el príncipe de los pastores y ha agarrado otros pastores como nosotros, que estamos debajo de Él. Y la labor es sencillamente mirar y observar el rebaño. Observarlo, protegerlo como centinelas, como guardianes. Dios sigue buscando a esos pastores fieles. Y un día el Señor va a recompensar a los que son pastores fieles. Cuando venga el príncipe de los pastores, dice, ustedes recibirán su recompensa. Esa es la esperanza para los pastores. Pero bien, se nos dice ahí también que se les presentó a estos pastorcillos en Belén un ángel del Señor. La palabra ángel era ¿qué cosa? Ustedes se acuerdan, ya aprendieron. Era en hebreo, ¿se acuerdan? Malach, ¿se acuerdan? O Malhei. En literatura hebrea tenemos una frase que dice Malhei HaShalom, Malachei Elión. Están relacionados con el Dios Altísimo estos ángeles. Están relacionados con que son mensajeros de parte de este rey y vienen desde el trono de Dios. Y dice que este mensajero de Adonai se presenta ahí delante de estos pastores en el campo. Por cierto, déjenme decir algo del campo. Algunos han hecho una discusión, bueno, Jesús no nació el 25 de diciembre. Bueno, eso es muy difícil de decir. Porque sabe una cosa, los pastores viven en ese pueblo. Así que haya frío o no haya frío, el asunto es que los pastores van a estar, ¿qué cosa? Vigilando por sus rebaños. Van a tener que sacarlos a comer, van a tener que sacarlos a ver, a estar ahí. Entonces hay una gran discusión de que si Jesús nació o no nació en el 25 de diciembre. Bueno, that's irrelevant. No tiene relevancia. El hecho es que Jesús nació, ¿entienden? Y los pastores estaban ahí, pero ese ángel vino a anunciarles y dice que los rodeó de resplandor.
Eso es interesante, le digo, porque mire, el Talmud menciona que en la hora que Moisés nació, toda la casa se llenó con luz, dice el Talmud en Sota 12a. Aquí hay una comparación. Hay resplandor, luz. Pero no es Moisés el que está naciendo. Este es el segundo, uno que es mayor que Moisés. Es el Mesías. Dice la gloria del Señor. Kabod Adonai. Por cierto, ustedes han escuchado la palabra Shekinah, ¿no? La palabra Shekinah no está en la Biblia. He escuchado muchos comentarios. Es que la Shekinah no está en la Biblia. It's just not there. Está en el Zohar. Es un escrito talmúdico, un escrito de los rabinos. Pero no está en la Biblia. La palabra que está en la Biblia es Kabod. Díganlo conmigo, Kabod. Y Kabod significa el honor, la gloria, la majestad del Señor. Y esta majestad del Rey de Reyes, del Elión, del Dios Altísimo, aparece delante de los pastores. Y dice que tuvieron gran temor. Díganlo conmigo, gran temor. Gran temor. Phobon Megan, dice el griego. Mucho miedo. Dr. MacArthur dice que, claro, y cuando había una aparición de esta magnitud, la gente tenía miedo, porque si se le aparecía un ángel, eso significa you were frightened. Dios iba a juzgarlo. Así que ellos están aterrados al ver esta aparición de este ángel con la gloria. Pero me llama la atención lo que el ángel les dice. El ángel les dijo, no temáis. Dígalo conmigo, no temáis. ¿A quién se le ha dicho no temáis anteriormente en nuestro contexto? A Zacarías y luego a María. Bien. Y aquí tenemos que el ángel está diciendo nuevamente no temáis. En el hebreo esa palabra es al-tirai. Dígalo, al-tirai. Y hay un pasaje que es muy, muy notable en el Antiguo Testamento. Quiero que lo lean conmigo. Sofonías 3:16. Y dice allí, la palabra del Señor es: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová, ya, Adonai está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Yo creo que hay una relación entre esto y lo que pasa aquí. El hebreo dice ahí, Al Tirai, Sion, Al Yirpuyadai, Adonai Elohai, Bekir Bek Gibor Yoshia, Asis Alayir, Besimcha. Gran gozo. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él se va a gozar sobre ti con cánticos. Al tirar, no temáis. Eso es lo que dice el ángel. El ángel está diciendo, no temáis. Porque aquí yo doy nuevas de qué cosa? De gran besimcha, dice el hebreo en el Antiguo Testamento. Gran gozo. Dice que será para todo el pueblo. Déjenme decirle algo acerca de todo el pueblo, ¿ok? Esto no es, escúchenme, un llamado a todo el pueblo. Yo le mencioné que Dios tiene un pueblo dentro de qué cosa, de otro qué cosa, de otro pueblo. De hecho, la palabra hebrea es Kol Ha'am. Y alguno diría, bueno, este es un mensaje para todo Israel. ¿No? Y yo le voy a decir una cosa. Para todo Israel nacido de nuevo. A todo Israel en el Espíritu. Porque Pablo nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículos 6 y 8, y vamos para allá para que lo lean ustedes, mi amor. Pablo, hablando por el Espíritu Santo,
nos escribe lo siguiente. Dice en el versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hello. Mire, todos los que descienden de Israel son israelitas o no son todos israelitas. ¿Ah? No son todos israelitas. Aunque alguien nazca como descendiente físico de Israel, no es necesariamente considerado por Dios Israel. ¿Quién es entonces considerado? Dice el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Y Pablo explica esto. Mira el versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Escuchen, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Bueno, muy sencillo. Hay una descendencia física de Abraham, Israel en la carne, y hay una descendencia espiritual de Abraham, Israel en el espíritu. Ese es Israel. Aquel que es nacido de nuevo, aquel que se aferra a la promesa, aquel que tiene fe, los que creen, los que son de la fe de Cristo Jesús. Pablo explica en Romanos, luego en Gálatas. Esos son los llamados hijos de Dios, porque dice la Biblia más a todos los que... Dice así, mira, aquí está la explicación. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, eso es Israel físico, y los suyos, Israel la carne, no le recibieron. Pero dice ahí, más a todos los que le recibieron, y eso no solamente habla de los gentiles, sino de Israel también, como Juan y María, Elizabeth, Lucas, Pablo, Pedro, todas estas personas. Son Israel en la carne, Israel en el espíritu. Dice, más a todos los que le recibieron, los que están creyendo continuamente, esos son, ¿qué cosa? Tienen el derecho de la potestad de ser llamados hijos de qué? Hijos de Dios. Así que hay un Israel dentro de un Israel. ¿Entienden lo que está pasando? Así que cuando el ángel llega, volvemos a Lucas, cuando el ángel llega a decir, dice, no teman, porque las nuevas de gran gozo será para todo el pueblo. Está hablando del pueblo que va a creer, el pueblo que se va a arrepentir, el pueblo, el remanente que va a responder al llamado de Dios en el arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted es parte de ese pueblo? Okay. Pero ahí se nos dice que os ha nacido hoy, dice el ángel, en la ciudad de David. Esa ciudad de David no es la ciudad que David construye posteriormente, Sion, sino que está hablando de Belén. Y se nos dice ahí que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí hay una triple combinación, escuche esto, miren. Se dice que Él es un Salvador, dígalo, un Salvador. Se nos dice que también Él es Cristo, ¿sí? Y se nos dice que Él es Señor. 3 títulos. Salvador tiene que ver con su misión. Moshiach, que es el término para Cristo, tiene que ver con su realeza. Y Adonai, Lord, Señor, tiene que ver con su autoridad. Así que este niño es un Salvador, esa es la misión de Él. Este niño es el ungido, en otras palabras, Él es el rey elegido, ¿no? Pero además Él es Adonai, habla de su naturaleza, Él es Dios. Él tiene la misma naturaleza de su Padre. De hecho, cuando se le ha dicho que Él será llamado Hijo de Dios, MacArthur dice que cuando a alguien se le llamaba un hijo, el hijo tiene la misma naturaleza de su papá. Eso es real, es la mentalidad hebrea. Jesús tiene la misma naturaleza del Padre. Adonai. El Padre es Adonai, pero el Hijo es ¿qué cosa? Adonai. El Padre es Señor, pero el Hijo es ¿qué cosa? Señor.
El Padre es santo, pero el Hijo es ¿qué cosa? El Padre es sabio, pero el Hijo es ¿qué cosa? El Padre es poderoso, pero el Hijo es ¿qué cosa? Poderoso. El Padre conoce todas las cosas, pero el Hijo ¿qué cosa? Conoce todas las cosas. Conoce todos los corazones. No hay nadie que le tenga que decir nada, Él sabe todo. La misma naturaleza del Padre, dice el credo, ¿no? De la misma naturaleza del Padre cantábamos, engendrado, no creado. ¿Ok? Pero entonces dice ahí en el versículo 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hay un ot, hay una señal que los ángeles van a poder percibir. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud. Esa palabra multitud habla acerca de pletos, es la palabra que dice. Pletos. Multitud habla de pletos. Habla de un ejército. Realmente es un ejército. Quiero que note esto, por favor. No se pierda esto, no se pierda. Mire. Una multitud es un ejército. Y quiero que usted vaya entendiendo, porque a veces no se entiende bien, ¿no? El contexto de lo que se está hablando. Pero Adonai Sebaot, el Dios de los ejércitos, el Rey de los ejércitos, tiene millones de ángeles que le sirven. Y entonces dice que hay pletos, hay una cuadrilla, si se quiere, de estos guerreros. Pero en vez de venir a anunciar la guerra, en vez de venir a anunciar el juicio de parte del rey, ellos vienen a anunciar ¿qué cosa? La paz. Porque dice el versículo que dice que alababan a Dios y decían, loando en el texto griego, anonto, dice ahí, alababan a Dios. Por cierto, toda alabanza tiene que ser ¿para quién? A Dios. Nunca al hombre, ¿no? Siempre tiene que ser ¿a quién? A Dios. Y dice que estos ángeles alababan a Dios. Algunos discuten, bueno, ellos cantaron, no cantaron, it doesn't matter. El asunto es que estos estaban hablando, alabando, loando a Dios y decían, Kabod, gloria a Dios en las alturas. Y mira que no te da diferencia, ¿no? Las alturas, ¿quién mora en las alturas? Dios. Y en la tierra, paz a los hombres. Eso es la tierra de Israel. Eretz en hebreo. Ge. Pero dice ahí en el griego. Pero dice que en la tierra de Israel, ¿no? Dice ahí paz, shalom. Buena voluntad para con los hombres. ¿Okay? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Eso no es un llamado universal para la paz del universo. ¿Okay? No. Dios es selectivo. Y Él está enviando a su cuadrilla militar para anunciar a los que van a creer en Cristo que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro ¿quién? Señor Jesucristo. Dígalo conmigo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de la tierra de Israel y dentro de la tierra en general, ¿no? Del planeta, hay estos dos grupos, ¿no? A los que Dios les dice paz, shalom les dice, ¿no? Por causa de tu fe en el Señor Jesucristo, tú tienes paz para conmigo. Para otros que están en enemistad, enemigos de Dios. ¿Okay? Digo, a usted no le conviene ser enemigo de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Él tiene el poder de la vida y de la muerte en sus manos. Él es fuego consumidor, dice la Biblia. ¿Okay? Quiero que solamente leamos un pasaje para que lo vea, pero usted vea conmigo a Daniel 7:10. Daniel 7:10. Daniel 7:10.
Tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos de familiaridad con Dios, ¿no? Eso yo noto en la iglesia, ¿no? Noto que a veces hay una familiaridad, como que Dios es el empleado, como que Dios es el genio de la lámpara mágica, ¿no? Dios es el esclavo, ¿no? Dios es el que aguanta todo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Vea Daniel 7:10. Y desde el 9 dice, ¿no? Estuve mirando hasta que fueron puestos 2 tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, eso habla de su santidad, y el pelo de su cabeza como lana limpia, eso habla de su sabiduría. Su trono llama ¿de qué? De fuego. ¿De qué? De fuego. De fuego. Y las ruedas del mismo, fuego ¿qué? Ardiente. Dice, y un río de fuego, y eso, el fuego en la Biblia está relacionado no como la gente que canta y dame fuego, dame fuego. No es ese fuego. Este fuego es juicio. Dígalo conmigo, juicio. ¿Okay? Y por si no entendiéramos, mira lo que dice. Y salía delante de él. Y dice millares de millares, esos son ángeles. ¿De qué cosa? Le servían. Y dice, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron, ¿qué cosa? Abiertos. Escuche lo que yo le digo. Yo les mencioné anteriormente que en Génesis 1:1 se nos dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice Elohim, la palabra Elohim, el que crea la tierra es Elohim. Y el nombre de Elohim está relacionado con su juicio. Como Él es el creador de las criaturas, Él tiene derecho a ¿qué cosa? A juzgar a las criaturas. Así que yo le he dicho que el nombre Elohim siempre tiene que ver con su juicio, y el nombre Adonai siempre tiene que ver con su amor y su fidelidad para con su pueblo, para con sus redimidos, con su remanente, con su pueblo del pacto, lo que Él ama, lo que Él protege, a los que Él envía este mensaje de Shalom, de paz. ¿Sí? Hay 2 grupos, escuchen, miren, hay 2 grupos. Unos que van a ser juzgados, son enemigos del Señor, la ira de Dios está sobre ellos, por su incredulidad, por su rebeldía. Y otros que van a ser perdonados, otros que van a ser justificados por la fe, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Esos son su pueblo. Amén. Ok. Pero vamos a Lucas nuevamente. Yo no voy a alargar esto mucho, pero en Lucas 12 nos dice nuevamente un par de cosas allí. Algo que quiero que note también es el hecho de que a Jesús se le llama que ha sido un salvador, ¿ok? A veces nosotros agarramos las cosas por el Nuevo Testamento, sin entender de que todo tiene un contexto. Déjame decir una cosa, el Nuevo Testamento es realmente el final de la película. ¿Cuántos vieron Star Wars? No. Mire, si usted solamente ve el final de la película, usted no entiende el comienzo. Usted no entiende de qué es lo que se estaba hablando. No, si usted, mire, escuche. Si usted fuera ahorita a ver una película y se sienta en la parte final, ¿usted entiende todo lo que pasó? No. Porque es lo mismo que pasa con la Biblia. Algunos dicen, no, solamente vamos a estudiar el Nuevo Testamento. Hay iglesias que se llama Nuevo Testamento. Pero no comenzó con el Nuevo Testamento. Termina con el Nuevo Testamento. Comenzó con el Antiguo Testamento. Entonces, si tú no entiendes lo que pasa en el Antiguo Testamento, entonces tú no entiendes lo que está finalizando en el Nuevo Testamento. ¿Entiendes lo que pasa?
Y en el Antiguo Testamento se nos menciona esta palabra de Salvador. Se nos dice que Dios salva a Israel en Éxodo 14:30, Él salva a su pueblo en 2 Samuel 3:18, Él salva de la mano de los enemigos en 1 Samuel 4:3, Él promete salvar también a su pueblo de su impureza en Ezequiel 36:29, Él salva a los afligidos, Él salva a los de corazón contrito y humillado en Salmo 34:19-18, Él salva a los hijos necesitados en Salmo 72, versículo 4, Él salva a los pobres de la espada en Job 5:15, Él salva al humilde en Job 22:29, Él no salva por espada o por lanza en 1 Samuel 17:47, pero Él salva con su mano derecha en Salmo 138:7, y Él salva por su misericordia en el Salmo 31:17, y Él salva por causa de su nombre en el Salmo 106, versículo 8. Él salva directamente en 1 Samuel 10:19, o Él salva a través de un agente humano, como el rey Jeroboam en 2 de Reyes 14:27. Y en una instancia se le da crédito a que Él salva por medio del ángel de su presencia en Isaías 63:9. En conclusión, tenemos que entender que Él salva externamente de nuestros enemigos e internamente de nuestros pecados. Y esto puede ser aplicado al pueblo, a un individuo. En el Nuevo Testamento, que usa la palabra soter, esto dice stern. El Nuevo Testamento usa la palabra soter 24 veces y se relaciona con el verbo soso, salvar, que es 44 veces que se usa. Y construye sobre una fundación que ya se ha establecido en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Mire. Se ha establecido un fundamento en el Antiguo Testamento sobre esto de salvar. Así que siempre que se cuestiona a alguien, se dice, ¿eres salvo? ¿Me entienden? No, las iglesias dicen, ¿are you saved? ¿Saved of what? Es la pregunta. ¿Salvado de qué? Tienen que entender que toda salvación está conectada con todas las promesas que Dios ha hecho de salvación en el Antiguo Testamento. ¿Me entienden? En otras palabras, mire, la raíz es más grande. A veces nos gusta la cosa sencillita. Hay iglesias que les gusta todo light, ¿no? Evangelio light, comida light. No, give me the real thing. Yo quiero tener el contenido completo. Y eso se entiende por estudiar el Antiguo Testamento. Pero volviendo ahí a Lucas, solamente que ya voy a terminar con esto. Pero dice que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores siguieron unos a otros. Esto es el versículo 15, Lucas 2:15. Dice, pasemos pues hasta Belén y veamos que esto ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron rápidamente y hallaron a María y al niño acostado en el pesebre. Yo ya les mencioné que la palabra pesebre tiene que ver con un comedero de animales. Seguramente esta era una cueva, ¿ok? Y la razón por la que no hallaron posada en el mesón es porque ellos buscaban un guest room. Siempre en esos días se tenía un cuarto de huéspedes. Y ellos querían usar ese cuarto de huéspedes. Era un cuarto especial. Pero nadie tenía ese cuarto de huéspedes disponible. Así que ellos tienen que llegar a esta cueva. Y hay animales ahí. O sea que, es más, capaz que Joseph o José le digo a María, mira, estás a punto de dar luz, necesitamos un cuarto, ahí hay una cueva, vamos allá. Y el asunto es que hay un comedero de animales y eso lo van a usar para donde lo ponen al niño. Y lo envuelven, dicen, ¿no? Lo envuelven en pañales. El doctor Lawson dice lo siguiente, dice, ese niño fue envuelto en pañales, Cristo fue envuelto en pañales para que nosotros podamos ser envueltos en la justicia de Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que
ellos vienen y encuentran al niño acostado en el pesebre, exactamente como había dicho el ángel, el mensajero de Dios dice, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, lo cual posiblemente significa de que había gente ya cerca, ¿no?, que había escuchado que esta mujer dio a luz ahí, y ahí estaban los curiosos, los que se paran en la Turnpike cada vez que hay un accidente. Pero estaban ahí escuchando qué era lo que pasaba, ¿no? Esta mujer que había tenido un niño. Y dice que, pero los pastores dan un testimonio, dice, al verlos dieron a conocer lo que se les había dicho, y todos los que oyeron, entre esos José, María y seguramente las personas que estaban ahí, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María estaba tratando de descifrar, escuchen esto. María estaba tratando de decir, ¿qué es este asunto? Zacarías tenía una visión, ¿no? Elizabeth, que era una estéril, iba a quedar embarazada. Se le dice que ese va a ser el mensajero de mi hijo. El hijo del Salvador. Ella está tratando de poner este puzzle together. Déjeme decirle algo, mire, escuche. Todos nosotros tratamos de poner puzzles en nuestra vida cada vez. La vida es así. Es un puzzle. Y tenemos que ir armando el rompecabezas, ¿ok? Para entender qué es lo que Dios está haciendo, a dónde es que Dios quiere ir. ¿Ok? Pero dice ahí, que al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, de todos los que oyeron se maravillaron lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas que estaban en su corazón. Versículo 20 dice así, dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Qué interesante. Ellos dan gloria a Dios por lo que han oído y por lo que han visto. ¿Cómo es usted? ¿No? ¿Cómo somos cuando entendemos estas cosas de la palabra de Dios? Digo, ay, no es que el pastor habla demasiado. Es aburrido. O realmente lo que causa en su corazón es alabanza. Lo que causa en su corazón es honra para Dios. Decirle, wow, Dios, eres maravilloso, ¿no? Tú eres tan lleno de gracia, te has compadecido de este pecador. Gracias por esta buena noticia. Y es el versículo 21, que se cumplió los 8 días para circuncidar al niño. Mire, era en esa semana. El niño nace, pero a los 8 días de esa misma semana lo llevan al templo para circuncidarlo. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico dice ahí, capítulo 12, versículo 3, dice que el niño iba a ser circuncidado. O la ley decía que el judío tiene que ser circuncidado al 8º día. Y de hecho, lea conmigo, solamente quiero leer Génesis 17, 10 al 14. Génesis 17, 10 al 14. Así que María y José están obedeciendo la ley de Moisés. Son obedientes a Adonai, le temen al Señor, le temen a su ley. Y por eso lo llevan al niño circuncidado, ¿no? Pero ¿por qué también? Era por causa de Abraham. Y ahí se dice Génesis 17, 10, dice Dios, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, será señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, incluso a los siervos, los trabajadores, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará en mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Ha violado qué cosa? No es de mi pueblo, ¿qué quiere decir?
Así que Jesús es circuncidado al 8º día para cumplir con la ley de Moisés, pero por causa de que Él es el hijo de Abraham, dice Mateo 1:1, ¿no? Él es descendiente de Abraham. Él guarda el pacto de la circuncisión. Por cierto, déjenme decirle una cosa, eso habla de la circuncisión también del corazón. Los incrédulos no tienen su corazón circuncidado. Cuando uno cree en el Señor Jesús, dice que el prepucio de nuestro corazón, las impurezas de nuestro corazón, son quitadas. Eso pasa por este niño que nació. Amén. ¿Cuántos reciben la buena noticia? ¿Cuántos se unen con los ángeles y dicen, gloria a Dios? Alabamos al Señor. Alabado sea el Señor por su gracia. Vamos a tener oración. Gracias, Padre.